tema que todavía sigue siendo confuso y está meritando respuestas. Entidades financieras, por un lado, Asoban, Asofin, que dicen que rechazan el acuerdo. Confederación de Choferes, que dice que rechaza el acuerdo. Confederación de Empresarios Privados de Bolivia rechaza el acuerdo. Vamos a hablar de los créditos bancarios a continuación. El transporte ya no puede tolerar más porque el transportista sigue pagando su peaje. Se ha determinado ir al paro general del transporte boliviano de 48 horas para la siguiente semana. El ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Ismael Fernández, luego de realizarse el ampliado de sus afiliados, dio a conocer la determinación de ir al paro de 48 horas la próxima semana. Esto en rechazo al acuerdo entre el Ministerio de Economía y un sector de los choferes. El presidente de Asoban indicó que son más de 10 meses que la banca no recibe pago. De ingresos provenientes de la cartera diferida se ha estimado en aproximadamente 3.800 millones de dólares. El transporte pesado añade a la demanda de diferimiento de créditos se condonen los intereses. El transporte pesado ha sido claro en su petición, han sacado un voto resolutivo que nosotros sí o sí vamos a pedir la condonación de los intereses del periodo de diferimiento, es decir, de la emergencia sanitaria que haya durado. Para el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, se debe inyectar a la banca más de 4.200 millones de dólares. La banca, tenemos entendido, tiene 7.000 millones de dólares de liquidez en este momento, al haber dado estos pagos, estos diferimientos de pagos de 4.000 millones de dólares, por lo cual creemos que es importante que ahora una inyección de liquidez por parte del gobierno. Los choferes llaman a los prestatarios sumarse a su demanda. Nosotros invitamos a todos los sectores sociales, a todas aquellas personas que tienen créditos a sumarse en este movimiento, porque estamos cuidando el bolsillo de los bolivianos. Lo cierto es que estas determinaciones están sumando rechazos y no han solucionado del todo el problema. Estamos para hablar del tema esta noche con la presencia acá en estudios de Que No Me Pierda del señor Reinaldo Yugra, él es director ejecutivo de la ASFI. Don Reinaldo, buenas noches, bienvenido a Que No Me Pierda. Buenas noches, Juan Carlos, es un gusto estar nuevamente en su estudio. Talma. Muy buenas noches, don Reinaldo. Talma Roca desde Santa Cruz lo saluda. Igualmente un saludo para Santa Cruz, estimada Talma. Bien, don Reinaldo, montón de rechazos. Hemos visto un comunicado de Asoban, Asofin, Confederación de Empresarios, la posición de la Confederación de Choferes. Es decir, nadie está de acuerdo con este documento. Es verdad, en principio, Juan Carlos, aclarar que el documento no es un documento que pueda reflejar de pronto la medida en sí orientada solamente para un sector, sino más bien es la conjunción de trabajo que se ha realizado entre las distintas autoridades de gobierno para atender la demanda de toda la población boliviana que tiene créditos que han sido acogidos al diferimiento y que hoy todavía no están en posibilidades de pagar. Entonces, a través del acuerdo lo que se ha hecho es establecer con un sector, digamos, de transporte, pero no es con el único sector con el que hemos venido trabajando, sino con muchos otros sectores de la población, ¿no es cierto? Hemos estado atendiendo las preocupaciones de comerciantes, de microempresarios, de productores, etcétera. Entonces, lo que se observa acá, evidentemente, es que la solución que nosotros proponemos no va a satisfacer plenamente a los extremos, ni de los productores de pronto, ni de los transportistas, etcétera, conforme estaban esperando, ni tampoco de la banca. Lo que nosotros debemos hacer es encontrar una salida que sea razonable, que pueda propiciar esta salida y esta, de pronto, respuesta a las necesidades de los prestatarios, pero también precautelando la salud financiera. Pasa, don Reinaldo, que, la banca dice, este es un diferimiento, le pone ese término, esto no es un periodo de gracia, esto es un diferimiento. Y del otro lado los choferes ponen énfasis en el interés.
nos van a cobrar doble interés, esto no nos conviene, queremos diferimiento. Esas son las posiciones en este momento. Y son encontradas, Juan Carlos, o sea... Pero entonces, ¿qué es esto, don Reinaldo? ¿Qué es? Por eso, déjeme explicarle. Estas posiciones extremas precisamente permiten que el Estado tenga que buscar una salida que sea absolutamente benéfica para toda la economía. Por un lado, estamos brindando una alternativa distinta al diferimiento, que tiene que ver con esta aplicación de las de programación y el de financiamiento, incluido un periodo de gracia. Se ha hablado, por ejemplo, de que se afecta la cultura de pago. Un diferimiento, ¿qué es lo que ocasiona? Distanciamiento entre la entidad y el cliente. Durante los 10 meses del año pasado, la entidad estaba muy distante del cliente, el cliente no se acercó a la entidad. Pero ahora lo que estamos más bien propiciando es que a través de este mecanismo de las de programación, el cliente sí vaya a contactarse con su entidad y pueda modular la forma de pago de sus créditos y de este periodo de gracia. Entonces, como podrá comprender, estas posiciones extremas nunca van a ser satisfechas plenamente. Lo que estamos buscando siempre son salidas concertadas que permitan atender las principales preocupaciones, pero también velar por la solidez y la salud del sistema financiero. Calma. Don Reinaldo, buenas noches. ¿Cómo puede hacer un prestatario para poder acercarse y pedir este periodo de gracia? Usted decía ahora mismo que hay un trato de cierta forma personalizado entre la banca y el prestatario. ¿Cómo funciona esto? A ver, la aplicación es bastante sencilla. Todas las personas que tienen un crédito que ha sido objeto de diferimiento en la pasada gestión y que en esta oportunidad todavía no están en condiciones de regularizar sus pagos, pueden decidir optar por cualquiera de las dos vías, o de programación o de financiamiento. Las de programación consiste básicamente en modular la forma de pago de este periodo de gracia. Quiere decir que durante los 6 meses que no va a pagar capital ni intereses, puede elegir el cliente cómo pagarlos. Puede ser que opte por mantener la cuota que venía pagando antes de la pandemia, entonces el plazo se va a prolongar. O podría darse el caso de que definitivamente ni siquiera ese importe de cuota pueda estar en condiciones de pagar. En tal situación va a tener que prolongar un poco más el plazo. Pero también hay otro elemento, por ejemplo, puede ocurrir que de pronto reciba un ingreso extraordinario y pueda querer disminuir su saldo del crédito. También se permite que haga pagos a capital. Puede requerir un poco más de recursos para reactivar su economía. También tiene la posibilidad de recibir un nuevo préstamo para que se pueda ampliar. Entonces, como verá, es una solución versátil, bastante más apropiada para acomodarse a las condiciones del prestatario. En un diferimiento eso no ocurre. Empieza y termina y durante todo ese lapso de tiempo no hay contacto entre cliente y entidad y no tiene estas posibilidades de modular sus pagos, de aplicar un pago extraordinario o de requerir un nuevo financiamiento. Entonces consideramos que definitivamente la población va a saber valorar esta salida que hemos brindado para la mayor parte de la población. Don Reinaldo, por supuesto, entonces el trato ahora es personalizado. ¿Qué se aplica de forma automática o cada prestatario tiene que apersonarse por el banco y evaluar su situación en particular? En realidad, Talma opera de esa manera. Cada persona tiene una situación particular. De pronto, a algunos les ha ido mejor que a otros, están en condiciones de reactivar su negocio, su emprendimiento, pero habrán personas que de pronto sienten más el impacto. En función de las características de cada prestatario se va a poder modular la forma de pago. Esa es la particularidad que de pronto beneficia de mejor manera a los prestatarios. Pueden elegir la forma en que va a poder cancelar su crédito y los mismos pagos correspondientes al periodo de gracia. Bien, don Reinaldo, en pasados días hemos conocido las repercusiones y el criterio que tienen los representantes de las entidades financieras. Por ejemplo, Asoban, que no ha rechazado este acuerdo, pero dice que tiene la liquidez suficiente, cuenta con la liquidez, que muchos han hablado de esto. Pero hoy salen la gente de Asofin, que dice que esto los revienta, los arruina, porque son los que manejan los microcréditos, ¿verdad? Los pequeños y microcréditos. Esto los perjudica enormemente. Sale la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y dice que esto va a frenar
o a poner muy lenta la reactivación económica. ¿Qué dice al respecto? Mire, Juan Carlos, esto que está ocurriendo no solamente ha ocurrido hoy. En el pasado hemos tenido varios episodios en los cuales han aparecido los futurólogos, ¿no? Aquellos que leen el futuro y siempre se equivocan. Nos han pronosticado que la crisis estaba a la esquina, a la vuelta, que teníamos una situación de pánico en el sector financiero, etcétera. Incluso han provocado escenarios de corridas de depósito en algunos momentos cuando no había razón para ello. Entonces no nos preocupan las aseveraciones que realizan, porque esta medida definitivamente favorece a los prestatarios. Lo que hay que recordar de pronto es que el artículo 4 de la Ley de Servicios Financieros establece que la actividad financiera es una función social, y eso es algo que le está costando de pronto a las entidades asimilar. Antes se consideraba un negocio puramente mercantil, absolutamente comercial, pero esta ley ha generado un rostro social para la actividad financiera, y por lo tanto lo que estamos haciendo es cumplir los objetivos que señala. Parte de los objetivos tiene que ver precisamente con promover el combate hacia la pobreza y eliminarla en su extremo. Entonces lo que estamos haciendo es modular las medidas de forma que exista una empatía con los ciudadanos que están atravesando dificultades y no pueden cancelar sus créditos, pero a la vez estamos precautelando también la solidez y la seguridad. Hemos activado, por ejemplo, mecanismos de provisión de liquidez a través del Banco Central, y vamos a seguir diseñando nuevos instrumentos que puedan facilitar también la generación de recursos. Entonces yo creo que acá hay que tener en cuenta que esta función social que señala la ley hay que llevarla a la práctica. Ahora, recordemos con la primera medida, que era el periodo de gracia de 4 meses, la ASFI sacó un comunicado, no sé si el término corresponde, pero es una especie de reglamentación. Me imagino que eso ya no vale. ¿Están preparando otra reglamentación para esto? A partir de este acuerdo, ¿se va a emitir algún tipo de normativa, llámese un decreto, una cosa así, y posteriormente una reglamentación para que las cosas queden absolutamente claras en la forma de ejecutar lo que se ha decidido? Tiene toda la razón, Juan Carlos. En la pasada ocasión nosotros hemos emitido una modificación al reglamento de evaluación y calificación de cartera. Esa es la norma que regula la forma en que se otorgan los créditos, y hemos emitido en el día de hoy justamente la modificación que está ajustada a estas condiciones de la nueva operativa. Ya está en aplicación, las entidades tienen que aplicarla a partir de hoy. Entonces ya está en vigencia estas modalidades de financiamientos, de programación, etcétera, que están diseñadas para la población. ¿No es necesario un decreto, nada? ¿Con esa modificación a la reglamentación es suficiente? Así es otro de los elementos que también diferencia al mecanismo del diferimiento, que necesitaba una ley entrar a la Asamblea para que pueda tratarse. En cambio, esta modalidad tiene que ver con las atribuciones que tenemos como órgano regulador, y se ha procedido de esa manera. El día de hoy ha sido emitida la reglamentación, está en vigencia, y lo único que tiene que hacer la entidad es aplicarla. Bien, calma. Don Reinaldo, hay muchas dudas que surgen, por supuesto, también en las redes sociales. Estamos muy atentos acerca del interés. ¿Podemos explicar qué va a ocurrir con el interés de los créditos de aquí para adelante? Claro que sí, Talma. En realidad, nuevamente, en este afán de poder ser empáticos con los clientes, lo que se ha establecido es que la tasa de interés no sufra una modificación hacia el incremento. En todo caso, se esperaría que también las entidades puedan sensibilizarse con la condición de sus clientes, y a lo mejor a quienes tengan un buen récord de cumplimiento en los pagos puedan ofrecerle una tasa menor. Pero en todo caso, lo que señala la norma es que no pueden incrementar. Al menos tiene que replicar la tasa de interés que tenían pactada originalmente. Bien, hablan, siguiendo con Reinaldo, esto. ¿qué va a pasar con el interés? Sí, adelante, Talma, adelante. Precisamente con el interés de estos meses. Talma, como había señalado, este periodo de gracia que se establece para las operaciones desde programación y desde financiamiento constituyen los intereses corrientes, normales, los intereses que genera cualquier cuota, ¿no es cierto? Entonces, estos meses que van a estar, digamos, los clientes sin pagar ni capital ni intereses, van a ser cobrados de forma prorrateada a elección del cliente. El cliente puede elegir entre mantener la cuota y por lo tanto ampliar el plazo,
o incluso puede elegir, decía, una menor cuota, en tal caso será el plazo también mayor. Eso va a ser posible en la medida en que el cliente sienta sus necesidades personales. Hay una modulación particular para cada caso. He escuchado, don Reinaldo, dos aspectos que me han llamado la atención por parte del criterio que tienen los transportistas, por lo menos su dirigencia. Una, hablando del interés, insisten los transportistas, los dirigentes, en que van a pagar con este periodo de gracia, cuando empiecen a pagar su crédito de aquí a 6 meses, van a pagar doble interés. Eso no les quita de la cabeza a nadie, a los transportistas, van a pagar doble interés, dice. Y dos, con el diferimiento, por eso insisten con el diferimiento, no van a pagar interés. Escucha eso, con el diferimiento no pagamos interés. Hay una equivocada comprensión de algunos, Juan Carlos. Creen que el diferimiento es condonación o pago únicamente de capital, ¿no? También hay una confusión con este periodo de gracia. Entonces, por eso yo creo que el malestar que a veces surge es porque de pronto la información no está fluyendo. Esa ha sido la razón por la cual hemos convocado a los dirigentes para que ellos puedan ser portavoces y puedan transmitir también a sus bases. De todos modos, nosotros estamos ahora diseñando mecanismos de información, de difusión a través de distintos medios, redes sociales, notas de prensa, etcétera, con la finalidad de brindar información. También en nuestras oficinas tenemos los puntos de atención para posibilitar que realmente entienda en qué consiste. Y esa figura de cobrar interés sobre interés no existe. Es decir, existe esa posibilidad de que alguien, no solamente transportista, porque ojo, esto rige para todos los prestatarios. No estamos poniendo énfasis en el transporte porque son los que están en este momento en conflicto, pero esto rige para todos los prestatarios, es una generalidad. ¿Hay posibilidad de que paguen interés sobre interés, don Reinaldo? No, esto está prohibido, se llama anatocismo y está penado. En todo caso, si hubiera algún exceso de alguna entidad que estuviera incurriendo en una falta similar, por supuesto que nosotros vamos a aplicar la sanción correspondiente. ¿Y hay posibilidad de que con un diferimiento no pague interés a alguna persona, a algún prestatario? De ninguna manera, Juan Carlos. El diferimiento simplemente es congelar una cuota y trasladarla a otro momento en el tiempo. Pero tiene la dificultad que le decía de no poder modular las cuotas, etcétera. Pero en todo caso es crédito y la cuota corresponde a un componente de capital e interés y hay que pagarla, ¿no es cierto? Entonces, aquellos, dirigentes que en su momento estuvieron en la sala de reuniones, a quienes explicamos en qué consistía, claramente expresaron que ellos no tienen ningún propósito de, acudir a una condonación y por eso aceptaron la explicación que se les dijo. Esta manera es como se aplica, pero de pronto hay quienes deben estar pensando que el diferimiento es condonación y claro, no se sienten satisfechos al pensar que tienen que pagar. Entonces, yo creo que ahí hay una intención también un poco oculta acerca de estos aspectos. Bien, don Reinaldo, a partir de estas modificaciones que nos acaba de contar que han realizado ya en la ASFI, debemos entender que esto ya está plenamente vigente. Totalmente vigente, Juan Carlos. Las entidades ya deben aplicar a partir de mañana, incluso hoy día, una vez que hemos emitido ya la reglamentación y están obligadas a implementarlas a requerimiento de los prestatarios. Bien, don Reinaldo, muchísimas gracias. Le agradezco, Juan Carlos, y siempre estoy acá disponible para su atención. Bien. Muchísimas gracias, don Reinaldo. Hasta luego, Talma, un gusto. Gracias. Nos ha acompañado Reinaldo Yugra, director ejecutivo de la ASFI. El tema Talma sigue al margen de las explicaciones que se están dando técnicas, las posiciones que se tienen. El tema, como sabemos, sigue generando conflicto, rechazos por un lado y conflicto la próxima semana, un paro de 48 horas determinado por la Confederación de Choferes para el martes y miércoles de la próxima semana. Así es, Juan Carlos, definitivamente ha sido un tema que nos ha ocupado toda la semana, la agenda informativa, por supuesto. Estamos informando aquí en Que No Me Pierda, hemos escuchado todas las voces para que todos puedan tomar en cuenta la información importante que les estamos brindando. Permítame, Juan Carlos.